Hola a todos, es un honor saludarle en esta ocasión donde estaremos abarcando aspectos importantes y específicos en un tema muy interesante que es la hidrografía lacustre, fluvial y costera. Los presentadores que tenemos en esta ocasión le darán a conocer detalles importantes relacionados a esto. A continuación estaremos escuchando a los ponentes que vienen con gran ansia y actitud en poder darle a conocer sobre este valioso tema. Podemos definir eh, que los lagos son depósitos naturales de agua en depresión sobre la superficie terrestre. Estas se pueden encontrar de forma salada o dulce. Existen ciertas clasificaciones, las cuales podemos mencionar de forma tectónica, que estas se forman a través de fallas o hundimientos sobre la corteza terrestre, así creando grandes fosas. Podemos mencionar una de estas que se encuentra en Rusia, la cual es el lago Baikal. También otra clasificación puede ser la glaciar, esta que crea cierto tipo de erosión y también un deshielo en la parte del glaciar, y así formando lo que es esto. Por ejemplo, unos de estos son los lagos en Canadá o los lagos en los Andes en la Patagonia. Otra clasificación es lo que es el volcanismo. Ocupan cráteres o calderas apagadas. Por ejemplo, nos trasladamos a El Salvador, que se encuentra el lago de Coatepeque. Y por último podemos mencionar los lagos de forma artificial. Estas son construidas básicamente para represas de energía o riego. Por ejemplo, en Panamá tenemos lo que es el lago Gatún, que esta sirve para el funcionamiento ecológico, social. También puede ser un regulador del clima y también es un hábitat de especies, pueden ser no en peligro de extinción y sí en peligro de extinción. Sirve como una fuente de energía hidroeléctrica. El lago, la cual es el lago Gatún y el lago de Alajuela, que estas son una parte fundamental al funcionamiento del Canal de Panamá. Proceso físico y geomorfológico que expresa los ríos fluviales que transportan y transforman el paisaje. Están los procesos principales como la erosión, el transporte y la sedimentación. La erosión ocurre cuando el agua del río arrastra y desgasta el materiales del terreno. Como en Panamá hay muchos ríos, uno de estos es el río Chiriquí Viejo o Chagre, que muestra erosión, y así se forman las formaciones de valles. En el transporte, el río transporta los minerales erosionados como rocas, limos, arena y materiales disueltos. También transporta y se transforma en tres formas: arrastre, disolución y seducción. También cuando la velocidad depende de la velocidad de arrastre, entre más peso tenga, más se arrastra. En la sedimentación, ocurre cuando la velocidad disminuye y se depositan los materiales, como las desembocaduras que forman los deltas, las llanuras e inundaciones que hacen los suelos fértiles. Está también las orillas o curvas, internas de los meandros. Están los factores que influyen, como tipo de suelo o roca, vegetación, capacidad caudal del río,
El tipo de suelo son suelos blandos o suelos arcillosos. En la vegetación son las raíces vegetales estabilizados en el terreno y previene la erosión. Factores que influyen o forma resultante están los deltas, los meandros, está también las formas fluviales, están los cañones. Ejemplo en Panamá, como el río Chagres, que aporta agua en el canal en época seca y lluviosa. Es importante saber que la dinámica fluvial previene las inundaciones y diseña presas para conservar el ecosistema. En estos momentos les estaré hablando sobre cómo se forman los ríos y su origen. El río se forma, son componentes de sistemas fluviales de agua dulce, a lo que conocemos como son los arroyos, los lagos, los manantiales, las aguas de nieve y proporcionalmente de la lluvia. Estos forman lo que conocemos como la cuenca hidrográfica, que tiene un papel fundamental en el ciclo del agua. También es muy importante porque depende tanto del relieve, del clima, de la topografía, de la estación en la que pertenece el ecosistema que conocemos como los zonas fluviales, navales, los mixtos y los manantiales subterráneos, como los conocemos. El agua del río también se origina proporcionalmente por afluente, como ríos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. También influye mucho lo que es la gravedad, la topografía, las pendientes, que son esencialmente para lo que conocemos como el curso del río, que se van formando a medida de tres fases, como lo conocemos, curso alto, curso medio y curso bajo. En el curso alto, el río tiene mayor presión de velocidad, de fuerza y de velocidad. En el curso medio, el caudal del río es más amplio y corre a menor velocidad, pero también es más profundo también. Y en el curso bajo, la profundidad del agua baja, es donde se dan los procesos de sedimentación, como lo conocemos como los estuarios, los rías y entre otros procesos de sedimentación en donde desemboca el río. El río también tiene componentes importantes como lo son la lluvia, los rocíos, los procesos de nieve o neblina, que son muy importantes en lo que se originan, cómo se originan los ríos. Estaré hablando sobre el estuario, delta y zonas costeras. En el estuario son lugares donde el agua dulce de ríos se mezclan con el agua salada del mar, ya que estos son áreas de alta productividad biológica y pesquera, como por ejemplo está el Golfo de Panamá, que funciona con un gran estuario con ríos que desembocan en él. En el delta se forma cuando un río deposita sedimento al llegar al mar, creando forma de abanico. Como por ejemplo está el delta del río Nilo, que es en Egipto. En Panamá, aunque no hay un delta muy desarrollado, sí existen zonas de sedimento costero. En la zona costera son espacios de transición, ya que entra en tierra y mar, de gran valor económico, turístico y ambiental. Las amenazas por la erosión, el cambio climático y la urbanización. Lo importante es que son áreas y claves para el comercio, la pesca artesanal y la biodiversidad turística. La batrimetría es una ciencia
que mide la profundidad de mares, ríos, lagos. También usa ecosonda, GPS, sistemas satelitales para obtener datos. Permiten también el modelo para obtener datos de un sistema en el fondo marino. Las cartografías náuticas son profundidad del medio, como las corrientes, los arrecifes, los faros, los canales de navegación. Son indispensables para la seguridad de barcos marítimos. Ejemplo, en Panamá se producen cartas náuticas como en el Golfo de Panamá, en el río de Changuinola y del Caribe. El lago Gatún fue estudiado batimétricamente por su tránsito del canal. La importancia puede ser en la seguridad, en la construcción de canales, en los estudios ambientales. En esta ocasión estaré hablando sobre los ejemplos prácticos aplicados en Panamá. Tenemos al lago Gatún, el lago artificial más grande de Panamá, que alberga gran cantidad de riquezas biológicas y aporta con su potencial hídrico agua para el correcto funcionamiento de las esclusas. Asimismo tenemos al río Chagre, que es una de las cuencas importantes y valiosas de Panamá por su potencial hídrico que aporta al canal, y así también alberga grandes cantidades de riquezas biológicas. Seguidamente está el río Changuinola, que es objeto de estudio de cartas náuticas por el potencial hídrico que tiene, lo que permite la fluidez de la navegación en este río. También está porque tiene un potencial hídrico para la producción de energía, que es importante destacar que sobre él se encuentra ubicado una de las hidroeléctricas importantes que aporta energía a el país. También tenemos el Golfo de Panamá, que es una de las zonas emblemáticas de nuestro país, que alberga gran riqueza biológica marina, lo que permite también conocer sobre grandes seres que alberga esta área importante de Panamá. Y es importante destacar que todos estos lugares se tiene que promover la conservación ambiental para preservar las riquezas que tienen cada uno. Todo esto, estas aplicaciones prácticas que se mencionaron, son ejemplos claves que se practican en Panamá. En conclusión, podemos destacar que vemos cómo la estrecha relación del medio ambiente, la batimetría y las cartas náuticas e informaciones importantes promueven la economía de un país o una región. Si bien podemos ver que en Panamá la batimetría es muy utilizada en la zona del canal, todo con el objetivo de determinar que los barcos puedan pasar de manera segura en la zona canalera y así promover cada día el comercio internacional. Si bien vemos que aquí va estrechamente relacionada la batimetría y los recursos naturales, que es el ambiente, porque bien vemos cómo en estos grandes cuerpos de agua que aportan al canal de Panamá para su correcto funcionamiento, y destacamos como conclusión que estas tienen una estrecha relación con la economía de un país.